Buenos días a todos, esperando que se encuentren bien. Es de mi agrado dar inicio al foro Efectos de la pandemia en el medio ambiente. Mi nombre es Benjamín Negrete y junto con Esther González tenemos el agrado de presentarles a dos científicos destacados a nivel mundial. El doctor Antonio Lascano, renombrado biólogo y divulgador científico mexicano, licenciado y doctor en biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien se ha especializado en biología evolutiva, siendo merecedor de importantes galardones. Y el doctor Rodrigo de la Iglesia, director de pregrado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su grupo de investigación trabaja en comprender cómo responden las comunidades de microorganismos costeros frente a perturbaciones ambientales, principalmente antropogénicas. Estamos muy agradecidos de poder contar con su participación en el 38ª versión del Congreso de Estudiantes de Bioquímica. Es un agrado poder discutir los efectos de la pandemia en el medio ambiente desde el conocimiento y la experiencia de tan importantes investigadores. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al foro. Son muy bienvenidos todos y todas. Y ahora vamos a partir con la presentación de cada uno de los expositores, 15 minutos de presentación por cada uno de ellos, para luego dar inicio a una conversación mediante las preguntas que ustedes puedan tener. Dejamos con ustedes primeramente al doctor Rodrigo de la Iglesia. Hola, muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas a este conversatorio que me tiene muy contento que me hayan invitado, y debo decir que es un honor compartir también sala para mí con el profesor Antonio Lascano. Cuando me invitaron a hablar con ustedes, a conversar, ¿no es cierto?, respecto de los efectos que está teniendo la pandemia COVID sobre el ambiente, debo decir que luego de darme algunas vueltas en qué era lo que podríamos conversar, logré no caer en una suerte de introspección reflexiva, y lo que quiero partir conversando con ustedes, en cuanto encuentre dónde está mi compartir pantalla, es justamente analizar un poco cuál ha sido el efecto que ha tenido esto, no solo directamente sobre el ambiente, sino también sobre cuál ha sido nuestra percepción de lo que está ocurriendo. Y no logro encontrar mi presentación de unos segundos. Aquí, mostrar todas las ventanas. Ahora sí. Entonces, y como bien mencionaban al inicio, mi expertise viene más bien desde el lado del ambiente marino. Entonces yo, lo que me gustaría que conversáramos hoy es un poco cuáles son los efectos que ha tenido la pandemia sobre el mar, en una mirada desde esa área. Debo partir, ¿no es cierto?, comenzando que nos hemos visto enfrentados a una situación que no tiene precedente, al menos en la historia que nos ha tocado vivir a nosotros en la era moderna, ¿no? Después de la Gran Gripe Española se nos había olvidado un poco esto de las pandemias, y que los microorganismos podían ser tan agresivos respecto a su infectividad y respecto al efecto que ejercen sobre nosotros como comunidad y como población, ¿no? Hemos visto cómo esta enfermedad se ha ido esparciendo a lo largo del mundo, y hemos visto también los efectos que ha tenido sobre nuestra forma de relacionarnos, ¿no? El término subdemia fue rápidamente acuñado por los imaginativos y las imaginativas en redes sociales, y además hemos visto también cómo la ciencia ha tomado una relevancia para la opinión pública muy grande, sobre todo asociado a los fuertes esfuerzos por lograr conseguir una vacuna para poder frenar ¿cierto?, el desarrollo de la enfermedad. Y esto inevitablemente ha generado que la mayoría de la conversación o de la discusión, por razones obvias, se centre en humanos, ¿no es cierto? Hemos vuelto al centro de la discusión, a lo mejor nunca seríamos, puede ser mi percepción solamente, pero no hemos centrado en lo que nos está ocurriendo a nosotros, y eso a mí me ha hecho un poco una luz de, no sé si de alerta, pero al menos llamado un punto hacia la reflexión, porque creo que es necesario que nos pongamos un poco en contexto, ¿no?, de dónde estamos, en términos de en qué lugar estamos enfrentando esta situación. Así que me gustaría un poco llevarnos a acordarnos que nosotros estamos flotando en alguna parte de esto que conocemos como universo observable, ¿no? Pongámonos un poco aquí en perspectiva. Lo que tenemos aquí es lo que sabemos observar, que son cerca de 28.000 parsecs, es una distancia gigantesca, y es básicamente la distancia en la que la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros para poder observarla, ¿no? Dentro de esta masa gigantesca que es el universo observable, donde la masa se va agrupando en estos superclústeres locales que van generando
estudiando las galaxias, tenemos más de 100.000 millones de galaxias dando vuelta allá afuera, y dentro de una de esas, ¿no es cierto?, esta imagen les debe resultar bastante conocida, está nuestro vecindario estelar. Y ahí ocupamos un pequeño lugar dentro de lo que conocemos como sistema solar, el tercer planeta en distancia al Sol, y es un planeta que ya lleva un buen rato dando vueltas por acá, si lo ponemos en términos relacionados a nuestra historia, ¿no? Estimamos que el planeta se formó hace cerca de 4.600 millones de años. Lo que ustedes ven aquí a la izquierda de la imagen es cómo ha ido cambiando el planeta durante este tiempo, y la verdad es que no ha sido un lugar que haya estado exento de cosas, ¿no? Si se fijan, desde lo que conocemos como el planeta rojo frente al gran efecto de oxidación, han venido después glaciaciones, hemos tenido derivas continentales y finalmente llegamos al planeta como lo conocemos nosotros y nosotras en la actualidad. Y esto es importante también conceptualizar que durante todo este tiempo el planeta ha pasado por erupciones volcánicas, terremotos, placas tectónicas, deriva continental, flamas solares y una serie de eventos de perturbación que han generado y dejado un rastro súper fuerte en el desarrollo de la historia evolutiva y la historia biológica del planeta. En esta imagen que ahora les complemento, ustedes pueden mirar, por ejemplo, algunos eventos históricos como las trazas de las primeras células, que son datadas de hace alrededor de 3.800 millones de años, dependiendo de la referencia, la aparición de los primeros eucariontes, la explosión de la multicelularidad, la colonización de la Tierra, hasta llegar recién aquí, ¿cierto?, en los tiempos más recientes, a la formación de los homínidos. Durante todo este periodo de desarrollo, el planeta además, o la vida en el planeta, se ha visto enfrentada a eventos de extinciones masivas, los que están aquí marcados en líneas achuradas, son cerca de 5 eventos de extinciones masivas que también han ido moldeando un poco el ambiente en el que nos encontramos, ¿cierto? Lo que nos lleva al planeta que tenemos hoy y que conocemos hoy, esta bola de roca que gira alrededor del Sol a una velocidad de 1.670 km por hora y que da vuelta en su eje a 28,8 km por segundo. Este planeta en el que nos encontramos, y que es el que hemos estado acostumbrados a ver durante este tiempo, presenta además una distribución que no me funcionó el video al parecer, pero lo que iba a mostrar esta imagen es cómo el planeta varía en términos de muchas de las cosas, particularmente aquí la concentración de clorofila en el océano, y no logré hacer ahí, parece que va. Bueno, no importa. Lo importante de esto era mostrarles que el planeta cambia. El planeta cambia constantemente, el planeta cambia en función de los ciclos estacionales, y dentro de este sistema en el que nosotros nos encontramos, que además, y lo habrán visto en las noticias, me imagino, asociado a los informes que han salido recientemente, muy del lado del cambio global, no lo hemos, desde un punto de vista antropocéntrico, no tratado muy bien. Lo que les muestro aquí es un extracto del trabajo de Ben Halpern y sus colaboradores, donde han estimado el impacto que tenemos los humanos sobre el sistema costero, y la verdad es que, al igual que el informe que hemos leído este último tiempo, el escenario no es muy esperanzador, ¿no? No existe ningún ecosistema no afectado en el ambiente marino por intervención humana. De hecho, hay un 41% que está fuertemente afectado, y hemos visto un aumento significativo de este impacto en los últimos años también, ¿no?, como lo evidencian los informes que hemos estado conversando. Dentro de estos sistemas, el sistema costero, que es el que a nosotros más nos importa, es extremadamente relevante para la actividad humana, por esto que conocemos como servicios ecosistémicos, que van desde aprovisionamiento, regulación, servicios culturales y de soporte, que son extremadamente importantes para la actividad humana, ¿ok? Y en este tipo de sistema, es justamente el componente microbiano, trófico, el que mantiene esto andando de buena forma, relacionándose con los componentes biogeoquímicos, con muchos tipos distintos de microorganismos que no viene ahora en minuto a discutir, pero sí es un sistema donde hemos dejado una marca súper medible asociado a desarrollo urbano costero, asociado al tratamiento de aguas industriales, por supuesto al consumo de combustibles fósiles, el transporte marino y además la descarga de sedimentos sobre los sistemas costeros. Y en ese escenario estábamos cuando nos golpea el coronavirus, ¿ok? Y el efecto que ha generado esto partió, yo creo que con estas imágenes que a esta altura son medio icónicas, por ejemplo, lo que ocurrió con las aguas de Venecia, ¿cierto? Después de que se produce el lockdown en esa zona, a las pocas semanas, incluso algunos días, las aguas de Venecia empiezan a tornarse mucho más claras y empieza a retomar la vida silvestre, ¿no? Eso gatilló mucho la atención de los medios, animales volcándose sobre las calles en distintos lugares, lo que ya daba indicios de la presencia de humanos en el ambiente. Por supuesto que algo genera, en este caso, puede ser, por ejemplo, expulsión de animales,
de distintos ambientes. Pero si nos metemos un poco más en el área chica, también hemos visto, por ejemplo, que la emisión de gases, aquí les muestro en este gráfico los micromol por metro cuadrado medidos de un gas que se llama óxido nitroso, que es un gas que tiene un fuerte efecto invernadero. Esto, si se fijan, aquí está Wuhan, y esto que muestran aquí son las mediciones que obtuvieron a través de uno de los sensores que tiene uno de los satélites de la Comunidad Europea, que es el Copernicus, y lo que se ve es que desde el 1 de enero hasta el día 15 de febrero, la disminución en la emisión de estos gases es evidente. Por lo tanto, y aquí no quiero banalizar el drama humano ni el drama sociopolítico económico que estamos enfrentando, pero este efecto de la pandemia y el encierro, ¿cierto?, la reclusión que hemos tenido, a la que nos hemos visto sometidos, ha funcionado desde cierta perspectiva como un experimento natural de exclusión humana, ¿ok? Experimentos que se han realizado en algunas partes del mundo. Nosotros aquí en la universidad tenemos una estación costera donde el prócer Juan Carlos Castilla, hacía algunos 30 y tantos años atrás, realizó un primer experimento de exclusión humana sobre el borde costero y se vieron efectos bastante evidentes. Ahora, dentro de esto, han salido últimamente, si ustedes revisan, en el ambiente marino una gran cantidad de artículos que van un poco abordando los distintos procesos que se han visto afectados de manera indirecta por la disminución de humanos relacionándose con el ambiente, y me gustaría que simplemente para poder partir un poco la conversación posterior, mencionarles dos. Todo lo que al menos yo me enfrenté tiene que ver con abundancia de cosas, ¿ok? Eso es, al menos desde la perspectiva que lo abordé yo, lo que hemos visto más afectado, y me gustaría tratar dos puntos, ponerlos sobre la mesa, ¿no?, de cosas que hemos visto variar. Una son los plásticos. Los plásticos cada vez se vuelven más un tema, ya a estas alturas tenemos problemas por contaminación desde macroplásticos hasta nanoplásticos, cubriendo todos los componentes de la trama trófica, y me gustaría que conversáramos un poco de eso. Y lo otro tiene que ver con el input de nutrientes que generamos como especie sobre los sistemas costeros y que también se ha visto bastante afectado. En el caso de los plásticos, varios artículos han puesto sobre el tapete que el hecho de empezar a usar todas las medidas de prevención ha generado un aumento fuerte de plásticos, principalmente asociados al uso de mascarillas y otros dispositivos que han terminado en los océanos. Esto tiene mucho que ver con cómo se manejan los desechos, cómo nos manejamos como especie también respecto a los desechos que producimos y por supuesto a la gran necesidad de este tipo de implementos que hemos tenido durante el último tiempo. No todo es malo, eso sí, en términos de los plásticos, porque si yo les pregunto a ustedes si en algún lugar los plásticos han podido disminuir, efectivamente sí. ¿Dónde han disminuido? ¿Dónde ha disminuido el turismo? Aquellas playas, por ejemplo, donde se han hecho mediciones de los primeros 100 días después de los lockdowns respectivos de cada zona, han mostrado que la basura asociada ha bajado bastante. Por otro lado, el caso de los nutrientes aquí está muy asociado, como lo intenta mostrar esta imagen, a la actividad industrial. Muchos de los procesos asociados a actividad industrial que generan elementos o subproductos terminan de una u otra forma en los sistemas costeros, ya sean fuentes de nitrógeno, fósforo, hierro, sílice, y esto tiene un impacto directo sobre el funcionamiento de las tramas tróficas, y en muchos lugares, cuando se produce un enriquecimiento, se empiezan a producir crecimientos desmedidos de algunos de estos microorganismos, lo que generan los famosos florecimientos algales nocivos. Este tipo, ¿cierto?, de entrada de nutrientes, como ha bajado también la actividad humana, se ha visto disminuido, y eso ha permitido que en muchos lugares el funcionamiento de las tramas tróficas se empiece a recuperar respecto a lo que estábamos acostumbrados a ver. Ha disminuido la dominancia de una sola especie, ha vuelto a aumentar la diversidad, y lo que uno empieza a ver es que si empezamos a frenar algunas de estas cosas, el sistema responde más o menos rápido, ¿ok? Entonces, yo creo que es importante darnos cuenta que en este lugar donde vivimos, que ha estado acostumbrado a enfrentarse, ¿no es cierto?, a perturbaciones, ya sea por pulso o a perturbaciones durante tiempos extensos, el sistema es capaz de moverse entre estados estables diferenciales, y la pregunta del millón es, como actores que nosotros, ¿qué tipo de actores queremos ser? Porque evidentemente los datos que estamos mirando en términos globales de cómo sería el planeta y en términos puntuales asociados a nuestra disminución de la actividad, es que efectivamente hemos sido capaces de generar un cambio en el planeta. ¿Seremos capaces de generar otro? Y desde este punto de vista, yo creo que es súper interesante que discutamos también cuál es el rol de la bioquímica como disciplina en las ciencias ambientales. Anoche tuvimos un pequeño conversatorio con algunos de ustedes y abordamos un poco el tema, pero si nos enfrentamos a este esquema de funcionamiento de los sistemas costeros, es súper relevante involucrar
o involucrarse, involucrarnos desde esta perspectiva en investigaciones en biotecnología, en genética, en los tipos de metabolismos que ocurren, las adaptaciones y las cosas que podríamos aprender en bioremediación, de tal forma que podamos frenar un poco esto y estudiar cuáles son sus fenómenos para poder mantener estos sistemas súper críticos para nuestro funcionamiento, no necesariamente para el del planeta, es para nuestro funcionamiento como especie, y podamos mantenernos por un poco más de tiempo sobre esta bola que gira alrededor del Sol. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Muy buena en general. Ahora damos el pase al doctor Antonio Lascar. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer de verdad platicar con colegas, con amigos chilenos. Creo que en términos políticos, una de las cosas que rápidamente hay que decir que de nueva cuenta los latinoamericanos hemos fallado en ponernos de acuerdo y diseñar acciones conjuntas de divulgación, de investigación, de difusión que permitan coordinar esfuerzos colectivos, siendo una región que tenemos una historia compartida que solemos desaprovechar una y otra vez, y me temo que con la pandemia ha pasado lo mismo en términos de las acciones que hacemos como naciones, como grupos. También quisiera decir que cuando me invitaron acepté con mucho gusto, con un sentido enorme de irresponsabilidad, porque realmente yo no me siento capaz de hablar de los efectos de la pandemia en el ambiente, como lo ha hecho tan espléndidamente el doctor de la Iglesia, pero lo que sí quisiera hacer es hablar en un sentido contrario, los efectos del medio ambiente en la pandemia y en las pandemias en general. Entonces, voy a rápidamente compartir pantalla. Bueno, ya dijeron muy amablemente, estoy en la UNAM, en la Ciudad de México, soy miembro del Colegio Nacional. Y déjenme comenzar con una pregunta, que es una pregunta que todo el mundo se hace, y lamentablemente creo que a veces nos las hacemos también en ambientes de ciencias de la vida, y es la pregunta de si los virus están vivos o no, lo cual tiene que ver con un problema que podremos tocar en otra ocasión, pero es el asunto de esa búsqueda obsesiva de una definición de vida que realmente en ciencias biológicas es imposible dar. Pero hay características de los virus en las que todos estamos de acuerdo. Son entidades que se replican, mutan y evolucionan, pero estas son propiedades que también están presentes en otros sistemas químicos no vivos, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un experimento de CELEX en el laboratorio con moléculas replicativas como de RNA. Pero el punto es que cuando nosotros vemos la evolución, por ejemplo, de un virus como el VIH, aquí pueden ver una gráfica que proviene de hace unos 30 años más o menos, con lo que ocurrió con un niño que nació infectado con HIV, con el virus de inmunodeficiencia humana, y a lo largo de unos 5 años ven como desafortunadamente fueron cambiando las poblaciones del virus en el niño. El niño finalmente falleció porque en esa época no teníamos medicamentos, no había antirretrovirales eficientes para controlar lo que finalmente es la expansión y la evolución del virus. Pero aquí lo que estamos viendo en realidad es un proceso de microevolución, en donde una población del virus, un virus de RNA, que evolucionan con rapidez, se estaba multiplicando, estaba cambiando y estaba modificando las frecuencias de genes. Esto es importante porque cuando uno habla de pandemias como la que estamos viviendo ahora, uno está hablando de eventos zoonóticos, cuando brinca un patógeno en este caso un virus, de otra especie animal hacia nosotros, y ahí estamos hablando de problemas de macroevolución. Y si los queremos ver en el contexto de, digamos, lo que son los virus, lo primero que hay que decir es que, contrario a lo que muchos creen, las evidencias disponibles en modo alguno apoyan las hipótesis que ven a los virus como las primeras entidades vivas o como si fueran descendientes directos de organismos unicelulares que han perdido genes. Sabemos que en realidad su evolución no va en ese sentido. Más bien todo indica
que es adecuado comparar a los virus con plásmidos, transposones y otros elementos genéticos móviles con la que ustedes como estudiantes de bioquímica están ciertamente familiarizados y saben que este tipo de replicones suelen ser muy promiscuos y brincan muy fácilmente las barreras taxonómicas, un fenómeno que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en el caso de el intercambio de plásmidos entre bacterias e incluso entre bacterias y arqueas o viceversa. Lo que es finalmente importante es subrayar que esta movilidad que acabo de mencionar, que es una movilidad intra e interespecífica de los elementos genéticos como móvil, como plásmidos y los virus, es central para comprender los fenómenos zoonóticos. Cuando brinca un patógeno de una especie animal a otra y ciertamente nos interesa cuando brincan hacia nosotros los humanos. Ahora, todos estamos acostumbrados y es una gráfica con la que a pesar de su simplicidad creo que todos vamos a coincidir. Vivimos en sociedades que resultan cada vez más agresivas con el medio ambiente. Ya lo mencionaba el doctor de la Iglesia. Hay una presión urbanística, hay una depredación ecológica, etcétera, y esto se ha traducido en una serie de acciones, no siempre exitosas, no siempre constantes, para cómo proteger el medio ambiente de esta actividad humana que está acabando con selvas, que está contaminando océanos, etcétera. Pero esto se podría resumir diciendo que nosotros invadimos espacios de animales silvestres, pero hay que tener la imagen completa. Es decir, muchas especies de animales silvestres también se han adaptado a los espacios humanos. Y me voy a ir un poco más allá de las anécdotas obvias. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el caso de las palomas, los pichones, que en realidad es una especie originalmente silvestre que se ha adaptado extraordinariamente bien a los espacios urbanos, donde son no solamente una peste en términos de la preservación del mobiliario urbano, el excremento daña, por ejemplo, por ser tan ácido, estatuas, edificios, etcétera, sino que además, evidentemente, esa adaptación ha traído consigo el contacto de poblaciones humanas con los patógenos, los parásitos que tienen las palomas. Y hay un ejemplo que me gusta mucho poner, que es el siguiente. Yo tengo una relación muy buena con amigos de Valencia y cuando uno llega a Valencia en las tardes, al anochecer, uno lo que descubre es la enorme cantidad de murciélagos que están volando en los cielos de la ciudad. Y si uno revisa los escudos de distintas poblaciones de esa parte de España, uno se encuentra que efectivamente en muchas de ellas están representados los murciélagos. ¿Por qué? Pues porque se adaptaron desde tiempos inmemoriales, desde las primeras poblaciones que se asentaron allí, poblaciones humanas, se aceptaron a vivir en los bajopuentes, en los torreones, en los campanarios, en los edificios, etcétera. De hecho, a mí muchas veces me llamó la atención ver el murciélago en las botellas de ron Bacardí hasta que descubrí que el símbolo del animal del tótem, si lo quieren ver así, unos dirían el escudo nobiliario de la familia Bacardí, que se originó en Sitges, es el murciélago, porque también está lleno de murciélagos en la población, y el escudo del equipo de fútbol de Valencia también tiene un murciélago. Es decir, en realidad uno tiene que darse cuenta que no solamente nosotros hemos invadido espacios donde proliferan muchísimas especies, sino que hay muchísimas especies que se han adaptado sin ningún problema a los centros urbanos, lo que significa evidentemente que la relación no va en un solo sentido, sino que también hemos creado, hemos desarrollado ambientes que son extraordinariamente propicios para tener contacto con especies silvestres y por lo tanto con sus virus, con sus protistas, con sus bacterias, con todos sus patógenos, por no hablar de piojos, pulgas, chinches, garrapatas, etcétera. A veces, y esto suele ser se maneja con un simplismo enorme en el lenguaje de algunos sectores, sobre todo de la izquierda, se dice, bueno, hay que pensar en las sociedades tradicionales en donde estas presiones sobre el ambiente no ocurren, pero pueden ustedes ver, por ejemplo, estas fotografías que están tomadas de Reuters, de la red, en donde ven
parte de un poblado en Tailandia, en donde los trabajadores entran a lo que es una cueva ya completamente urbanizada, ya completamente parte de la población, a recoger guano de murciélagos. Es una actividad que vienen haciendo desde hace unos 800 años, cuando menos. Es decir, sería con nuestra concepción contemporánea una sociedad tradicional, y evidentemente han tenido una exposición a los patógenos que están presentes en los excrementos de los murciélagos, que son extraordinariamente ricos estos excrementos como fertilizantes, y como resultado de ello es que muchos de estos trabajadores son seropositivos para el SARS original y para el SARS-CoV-2. De manera que no crean ustedes que este contacto provocado por el capitalismo desenfrenado, etcétera, con esta idea muy romántica que a veces se tiene de las sociedades tradicionales, ha excluido a estas últimas de ese contacto con los patógenos. Es inevitable, absolutamente inevitable, la relación de humanos con otras especies animales. Y tampoco es que en el pasado la situación haya sido mayor. Aquí ven una fotografía donde no tiene la dignidad de monarca que alguna vez tuvo estando en vida, de Ramsés V, señor del Alto Egipto, señor del Bajo Egipto, que murió de viruela. Pueden ver ustedes claramente los síntomas de la viruela que lo mató, y fue parte de las víctimas de una epidemia provocada, entre otras cosas, por las rutas comerciales que venían de otras zonas del oriente hasta sentarse en Egipto. Y si ustedes leen, por ejemplo, a los clásicos griegos, pueden leer la maravillosa historia de Tucídides de la guerra del Peloponeso. Aquí ven un mosaico maravilloso donde pueden ver Tucídide, en griego, en ático, y él cuenta ahí la guerra, como durante la guerra del Peloponeso se dio la gran plaga de Atenas, que se cargó entre otros a Pericles, que era el gran dirigente de la ciudad-estado ateniense, y ahora todo indica que lo que se dio allí fue un brinco de un virus animal, probablemente del ganado, hacia los humanos. De manera que yo creo que uno tiene que rechazar esta idea de que en el pasado todas las situaciones fueron mejores. ¿Cuál es el problema real? El problema real es que si uno ve, como en esta gráfica espléndida que publicó The Economist hace un año más o menos, las enfermedades infecciosas de origen animal que han brincado hacia nuestra especie, ven cómo son cada vez más frecuentes, simplemente porque vivimos en un mundo mucho más comunicado. Antes los virus viajaban en carabela, ahora viajan en un Boeing 727, y porque tenemos una población humana que está depredando de manera cada vez más frecuente. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, que en el caso de los coronavirus uno puede rastrear sin ninguna dificultad, no solamente el origen del SARS-CoV-2, sino de muchos otros coronavirus que han brincado de especies animales hacia nosotros. Y cuando uno examina estos eventos zoonóticos, hay que darse cuenta que uno puede dividir realmente a los virus. La mejor división, evidentemente, es la que los separa en virus de RNA y DNA, pero en términos ecológicos, los virus se pueden dividir en virus especializados. Es una nomenclatura que mis amigos virólogos no usan, que es cuando tienen un rango muy limitado de hospederos, cuando infectan una o pocas especies, como el virus de las paperas, por ejemplo, mumps, creo que también le dicen paperas en Chile, que realmente solo infecta a los humanos, o bien pueden tener un rango muy amplio de hospederos cuando infectan y se multiplican exitosamente en especies lejanas filogenéticamente entre sí, como el virus de la influenza A en especial, que contagia a aves y mamíferos, que pertenece a lo que llamamos un virus generalista. Y el SARS-CoV-2 claramente pertenece a esta categoría. El virus que ocasiona, el coronavirus que ocasiona el MERS, no. El MERS no se contuvo la pandemia porque el virus sea muy agresiva, porque sigue siendo básicamente un virus de murciélagos y de camellos, y no se ha adaptado a transmitirse fácilmente en las poblaciones humanas. ¿Cómo podemos ver que efectivamente el SARS-CoV-2 pertenece a esta categoría? Bueno, pueden ustedes ver, por ejemplo, cuál es el riesgo
fácil de comprender, que tienen otros primates de que nosotros los contagiemos con SARS-CoV-2. De hecho, ya se están empezando a vacunar chimpancés en algunos reservorios para protegerlos. Podemos fácilmente contagiar a venados, a hámsters, a algunos delfines. Difícilmente vamos a contagiar a tigres siberianos, aunque hubo un tigre en San Diego que fue contagiado así. Es poco probable que contagiemos a perros, a elefantes africanos, a caballos, etcétera. Es prácticamente imposible contagiar venturosamente a ratones o a cocodrilos, a cuervos, pero se dan cuenta que lo que esto me está diciendo es que también los coronavirus pueden brincar de nuevo, pueden brincar de los animales hacia nosotros. Cuando tengamos controlada la pandemia, que yo creo que va a ocurrir, vamos a tener que estar ejerciendo una vigilancia epidemiológica también sobre algunos especies animales. Ahora, no es posible predecir la aparición de nuevos virus, eso lo sabemos muy bien. ¿Por qué? Pues porque la evolución biológica es un proceso multifactorial, es imposible predecir qué mutaciones se van a fijar en una población. Es fácil anticipar, lo vemos en HIV, por ejemplo, el surgimiento de mutantes resistentes a los antivirales. En el caso de los coronavirus no tenemos aún un buen antiviral, y es más fácil predecir los procesos ecológicos que pueden facilitar las epidemias futuras. ¿Debemos sorprendernos de este fenómeno? No. Como biólogos, déjenme recordarles que hace 150 años Charles Darwin publica El origen del hombre, y en El origen del hombre él escribe: es sabido por todos que el hombre está construido sobre el mismo tipo general o modelo de los demás mamíferos. Todos los huesos de su esqueleto son comparables a los huesos correspondientes de un mono, de un murciélago o de una foca. Lo mismo se puede afirmar de sus músculos, nervios, vasos sanguíneos y vísceras internas. El hombre puede adquirir de los animales inferiores o comunicarles a su vez enfermedades tales como la rabia, las viruelas, etcétera, hecho que prueba la gran similitud de sus tejidos, tanto en su composición como en su estructura elemental, con mucha más evidencia que la comparación hecha con el auxilio del microscopio o del más minucioso análisis químico. Lo que estamos viendo, y con esto termino, lo que estamos viendo ahora en realidad es sencillamente una consecuencia de la evolución combinada, no solo de los humanos, no solo de los hospederos habituales de los coronavirus, sino también la interacción entre los coronavirus y nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Un agrado poder haber contado con estas dos exposiciones. Tenemos alta participación en el foro. Vamos a iniciar con la primera pregunta que nos dejaron aquí, de parte de Sofía Cancino hacia el doctor Lascano, la primera pregunta, y dice así: ¿por qué cree que llegar a una definición de la vida es imposible? Desde mi punto de vista, un consenso en la comunidad científica solucionaría varios problemas prácticos, no solo teóricos o filosóficos. Bueno, porque la ciencia no se hace por votación. Y un consenso en este sentido no serviría de gran cosa. Le puedo poner un ejemplo muy claro. Los médicos, por ejemplo, pueden definir, la comunidad médica, si una persona que está en terapia intensiva está viva o no está viva, pero para un biólogo celular, las mitocondrias de un cadáver van a seguir estando funcionando durante un buen rato. Lo que pasa es que aquí hay que recurrir a la filosofía. Kant hizo una división muy buena hace ya varios siglos entre las disciplinas que podemos definir, que tienen un objeto de estudio que se puede definir con toda precisión. Las matemáticas, por ejemplo, las definiciones que da Euclides de hace 2400, 2500 años de lo que es un círculo, un triángulo, una recta, siguen siendo válidas. La definición de un delito en las leyes puede ser bastante general. En cambio, si ustedes revisan un libro de biología de hace 100 años, verán que no se menciona el DNA, y en cambio ahora no hay libro de ciencias de la vida en la que no se hable de ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque la vida pertenece a esa categoría, la biología pertenece a esa categoría de disciplinas en donde lo que uno puede hacer es un listado fenomenológico de las propiedades que definen el objeto de estudio. De suerte que aquí me temo que la democracia no funciona. Muchas gracias por su respuesta.
Otra pregunta que nos hacen, nos dice para quién, me imagino que cualquiera que quiera responder. Dice, hasta antes de la pandemia, ¿se tenían opciones para reciclar guantes, mascarillas y todos los implementos que aumentaron como desecho con la pandemia? ¿Se han desarrollado alternativas actualmente para dar frente a esta contaminación? Si me permiten, puedo partir yo con lo que he visto. No. No funcionamos con un sistema de, ok, vamos o preveemos que esto va a aumentar, fijémonos de inmediato cómo lo reciclamos, lamentablemente. Esto fue una explosión de uso que, digamos, no sé si la palabra es nos encontró desprevenidos, pero no estábamos preparados para eso, a pesar de los esfuerzos que hay locales de reciclaje. Pero además esto se vuelve un utensilio de salud pública, que no necesariamente uno podría pensar en reciclarlo de la misma forma que el resto de los plásticos. Así que yo la respuesta que tengo a ese fenómeno es que no estábamos preparados y yo creo que ahora recién estamos empezando a ver cómo esto lo podemos disponer de forma que no llegue al ambiente. Y aquí una cosa es, por un lado, la cultura, pero otra cosa también es la infraestructura. Si uno no tiene donde disponer estos elementos en un lugar contenido, también es mucho más factible que estos se dispersen por el viento o por animales. Muy de acuerdo, muchas gracias. Si quieren, hay otra pregunta de Nicolás Esteban Cabrera. Es una pregunta general, cualquiera de los dos podría darnos su opinión de cómo afectará al ecosistema la vuelta a una normalidad prepandémica. Yo creo que don Rodrigo es más indicado para responder a esto. Yo no estoy seguro cuál sea la normalidad. Yo, gracias, profesor Lascano, yo tampoco tengo muy claro a dónde vamos a volver. Y no sé si el concepto volver deberíamos usarlo, porque eso implica que estamos predispuestas a un escenario anterior. Yo creo que eso no va a ocurrir. Vamos a seguramente, y es lo que les traté de mostrar con la imagen de, ¿cierto?, de variaciones en los sistemas, probablemente lo que ocurra es que lleguemos a un nuevo estado estable, que no debería, yo esperaría que no fuera necesariamente igual al anterior, y que no tenemos claro realmente, no sé quién habrá hecho la pregunta, yo no tengo claridad de cómo va a ser. Yo no sé si vamos a sacar las enseñanzas pertinentes de esto, o rápidamente volveremos a lo que mostraba el doctor Lascano, ¿no?, en su imagen del azul al verde, a volver a echar a andar la maquinita azul del consumo, olvidarnos rápidamente que esto ocurrió, y hasta que vuelva otro de los coronavirus, o algún otro virus, u otro elemento biológico que nos contenga. Pero no sabría cómo responder más allá de eso. Para mí todavía es muy difícil predecir qué es lo que va a ocurrir. Doctor Rodrigo, aprovechando esta pregunta, en una parte de su presentación usted mencionó que posterior de los efectos de la pandemia y la disminución de la presencia humana, entre comillas, los ecosistemas marinos, los microorganismos del mar, tenían una capacidad de retornar a un estado más basal, hablando sobre los nutrientes. ¿Qué nos dicen los microorganismos del mar con respecto a eso? ¿Es posible restaurar valores dentro de los ecosistemas? ¿Y qué velocidad tienen esos? Gracias, Esther. Ahí yo lo que les podría comentar es un poco asociado a lo que hacemos con nuestro grupo de investigación. Tenemos algunos sitios costeros chilenos que históricamente han sido muy perturbados por metales asociados a actividad antropogénica, minera. Estoy hablando principalmente de Chañaral y Huasco, que son unos desastres ambientales bastante potentes. Y lo que nosotros hemos observado es que efectivamente, si tú haces una presión fuerte en el sistema, tú incluso tienes la capacidad de desacoplarlo, la capacidad o la responsabilidad de desacoplarlo de la variación estacional. Y eso lo hemos visto principalmente en estos dos sitios. Pero si tú disminuyes la presión, y eso es una de las cosas lindas de los microorganismos, no tienen tasas de replicación, tasas de generación tan rápidas, que si tú disminuyes la presión, en el transcurso de semanas, tú puedes ver que el sistema cambia. ¿Ya? Es difícil decir que vuelve al mismo punto, por lo mismo que acabamos de comentar, y porque tampoco tenemos un planeta control contra el que comparar lo que podría ocurrir. No existe eso en ciencias ambientales, pero sí tú ves que tiende a parecerse a lugares cercanos que no tienen historia de perturbación. Y eso es un fenómeno que se conoce como resiliencia en los ecosistemas. Y las comunidades microbianas en sistemas costeros, al menos desde nuestra experiencia, son extremadamente resilientes. Esto tiene que ver también con las tasas de distribución de los organismos en el océano, con las corrientes, con otra serie de procesos. Pero si nosotros dejamos de perturbar,
disminuimos la presión sobre una sola especie o un grupo de especies que se adapte mejor a esas condiciones y favorecemos un aumento en la diversidad local, que también eso suele estar asociado con un concepto que no a todo el mundo le gusta, pero que es de salud del ambiente. Muchas gracias. Wilson Castillo Inaipil pregunta si sería una opción disminuir los espacios urbanos a nivel mundial para disminuir la exposición a nuevos patógenos, y cuál podría ser la mejor medida a tomar para enfrentarnos a esta constante exposición con nuevos patógenos. Bueno, si me explican cómo disminuimos el tamaño de los centros urbanos sin violentar los derechos humanos, se los voy a agradecer. A ver, la realidad es que tenemos un planeta con creo que 8,000 millones de habitantes, una cosa así. El hecho concreto es que estamos instalados en unos modos de producción y de consumo capitalista que tienen una distribución absolutamente universal. El hecho concreto es que no hemos sabido pensar en una economía que tome en cuenta la preservación del ambiente, no idealizando las características del entorno, sino reconociendo que finalmente es inevitable que cualquier sociedad humana las perturbe y que estas ideas románticas pero completamente inválidas de que retornemos a economías precapitalistas sencillamente no van a funcionar. Yo creo que lo que se debería hacer es buscar la aplicación del desarrollo científico y tecnológico que tenemos para garantizar, por ejemplo, con una mezcla de medidas de tipo económico y social, la preservación de la riqueza de la biosfera, el no alterar regiones, el abatir el consumo, por ejemplo, como se está intentando hacer en muchos lugares de plásticos, como ya mencionó don Rodrigo, y ciertamente creo que eso requiere un cambio que yo no veo que se vaya a dar tan fácilmente. La gente puede decir, bueno, las sociedades campesinas vivían en una armonía con el entorno. Ese es un mito. En el momento en que nosotros instalamos la agricultura y instalamos la ganadería, estamos afectando el entorno y no vamos a echar para atrás 30,000, 40,000 años de historia humana. Lo que hay que hacer es cambiar esos modos de perturbar el ambiente para que sean menos agresivos con el entorno y con nosotros mismos. Muchas gracias por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta que no está dirigida, que sería interesante conocer sus opiniones, de Camila García Navarrete, que nos pregunta: ¿ustedes opinan que como siguiente generación de científicos deberíamos abocar nuestros esfuerzos por seguir el camino ambiental? Nos comenta que le da mucha ansiedad lo que está pasando por el cambio climático, e incluso no sé si sea viable pensar en un doctorado o uso de todo mi conocimiento por intentar hacer algún cambio. Muchas gracias a ambos por sus exposiciones, nos comenta Camila. Dejamos abierto aquí. Si me permite partir, profesor Lascano. Por favor. Yo te diría que sí. Traté de ponerlo de forma frontal, ¿no? La necesidad que, al menos yo, pero no una cosa mía, otros colegas también, tenemos de involucrar otras disciplinas en el estudio de las ciencias ambientales. El fenómeno en el que nos encontramos es irreversible y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y el hecho de que tú pienses, o varias más piensen, debo comprometerme, yo creo que está muy asociado a tu vocación científica, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con el conocimiento. Mientras más podamos conocer de lo que estamos generando, yo creo que va a ser más fácil, por un lado, que eduquemos, que si no educamos a la población no vamos a lograr ninguno de los cambios que mencionaba el profesor Lascano, por ejemplo, hace unos minutos atrás, y lo otro es que conozcamos. Y esa es una premisa que yo he escuchado varias veces, que dice que uno protege lo que conoce, lo que no conoce no lo protege. Si no somos capaces de aumentar la masa crítica, de darle relevancia a las ciencias ambientales y al efecto que estamos generando, yo creo que el humano tiene mala memoria, nos vamos a olvidar de esto rápidamente y vamos a seguir haciendo nuestras cosas y la cosa va a andar para adelante y no vamos a llegar a ningún lado. Eso es lo que yo podría decirte. Si quieres invertir tu materia gris y tu ATP en eso, bienvenida.
Yo complementaría lo que dice el doctor de la Iglesia diciendo que uno tiene que seguir la vocación científica que se tiene, la vocación académica. Si a alguien lo que le interesa estudiar es la composición de membranas de microorganismos, lo que esa persona aprenda en en el desarrollo de su vida académica va a ser útil de una forma u otra, a lo mejor a corto plazo o a largo plazo. Yo trabajo desde siempre en un tema que es completamente inútil, que fue la manera en que me presentó muy generosamente una colega una vez en el Instituto Pasteur, en el origen de la vida. Pero si uno trabaja en el origen de la vida, sabe que el RNA es una molécula que fue central en la evolución muy temprana de las células. Eso me familiarizó a mí, a mi grupo, con la genética del RNA, con la composición química del RNA, y ahora resulta que hemos estado aplicando todo esto para entender, por ejemplo, de dónde salió la exonucleasa que hace que la tasa de evolución de los coronavirus sea tan lenta. Resulta que ahora podemos entender con mucha claridad los fenómenos de recombinación de sistemas de RNA. Toda forma de conocimiento sirve, y lo que yo creo que es importante es que tengamos un bailarín de ballet clásico que entienda que tiene que involucrarse en la defensa de la riqueza ambiental, que es parte de la riqueza cultural siempre de toda sociedad, o que tengamos a una pintora o a una matemática que sepa que puede estarse dedicando a eso si es lo que le gusta, pero que puede tener conciencia de lo que está ocurriendo con el entorno. Finalmente, la defensa de la riqueza ambiental es una mezcla, debe incluir una mezcla de conocimiento técnico, conocimiento científico, un componente político, una actitud frente a la economía y una actitud social. Lo que a mí me resulta cursi, y quiero decirlo muy claramente, son estas declaraciones que dicen, ay, las formas tradicionales de vida eran tan respetuosas con el ambiente. Mangos, no eran nada respetuosas, eran igual de agresivas, solo que en una proporción mucho más reducida. Muchas gracias. Una opinión que no se ha escuchado tan fuertemente, pero que muy válida de expresar. Es importante hacerse consciente de esa parte. ¿Tenemos más preguntas en nuestro foro? La siguiente dice, ¿qué factores pueden disminuir la exposición del humano hacia otros virus que posean la potencialidad de pandemia, más allá de los usados hoy en día como la mascarilla y el lavado de manos? No, yo creo que, miren, aquí hay un ejemplo concreto que es absolutamente fascinante. Desde hace 8 meses a muchos nos empezó a llamar la atención como en lo que llamamos el Cono Sur, no sé si sea una denominación que a ustedes les guste o no, el número de víctimas de influenza se fue para abajo. ¿Por qué? Porque al estar usando el cubrebocas, la mascarilla, la gente estaba reduciendo su exposición ante los virus de la influenza, lo cual fue una ventaja adicional. ¿Cuál es la desventaja que eso trajo consigo? Que ahora muchos miembros de la comunidad de inmunología dicen, uy, pero esto implica que los bebés, los niños, no han estado expuestos a ese tipo de virus y por lo tanto no tienen las defensas que un niño normalmente desarrollaría. De manera que todas las cosas tienen su costo. No, yo creo que lo que la pandemia de SARS-CoV-2 nos vino a demostrar es que los sistemas de vigilancia que tenemos de desarrollo de epidemias y pandemias son extraordinariamente deficientes y están combinados por los intereses o complicados por los intereses políticos de los distintos países. Cuando el SARS-CoV original del de 2002 se presentó en China, la República Popular China se negó a aceptar el fenómeno, lo cayó. Cuando empezaron las epidemias de ébola en el África, como parecía ser una enfermedad de negros subsaharianos pobres, la gente no le prestó atención. Cuando comenzó la epidemia de HIV, bueno, era un problema de los homosexuales y la gente lo descuidó. Yo creo que el componente ideológico, político, económico, tiene que ser parte del diseño de estrategias contra los virus que ya existen, que tenemos, bueno, ya están allí, que tenemos identificados, y contra futuras pandemias que se van a desarrollar. Eso es inevitable.
Muchas gracias por su respuesta. Tenemos aquí otra pregunta de Bruno Bustamante y que es muy ateniente a Chile y también a lo que hablaba el doctor Lascano, que es, ¿realmente es posible la sustentabilidad en industrias tan extractivistas como la minería? Es una pregunta no solo científica, ¿no? También es política y de Estado. A riesgo de sonar idealista, yo creo que sí, que eso se puede conseguir, pero necesita de planificación, y necesita de planificación orgánica. No voy a entrar en detalles locales de Dominga u otros sitios que han estado en el tapete nacional durante las últimas semanas, pero uno tiene la sensación, o yo tengo la sensación de que finalmente, mientras siga primando un acuerdo político respecto a dónde yo decido poner algo en el ambiente costero o en cualquier ambiente que vaya a generar una carga extra, y no los argumentos técnicos o científicos, no vamos a avanzar. Eh, por supuesto que estas son empresas, no son negocios, y uno sería ciego si pensase que uno de los puntos de aquí es ganar dinero, eso es lógico, pero, y no podemos ir contra eso, ¿no? Pero tenemos que lograr hacerlo de alguna forma un poco más ordenada. Para mí el secreto es ese, el secreto es definir qué lugares vamos a usar como grupo, ¿cierto? Como sociedad, y qué lugares queremos proteger. Y de hecho yo partiría al revés. ¿Qué lugares queremos proteger? ¿Qué lugares queremos mantener? Y después vemos qué lugares ocupamos. Esto no se trata de llegar a zonas de sacrificio. Eso es un pésimo concepto y un pésimo escenario. Pero tiene que ser de una forma concertada y mi opinión, de nuevo para reafirmarlo, es que sí se puede, pero hay que tener voluntad de todos los actores que están relacionados. Muchas gracias. ¿Algo que agregar, doctor Anthony? Bueno, yo simplemente diría, les pediría que se fijaran en el cartel, en el póster que tiene al lado izquierdo el doctor de la iglesia, que viene de un dibujo muy famoso de Ernest Haeckel. En el siglo XIX se desarrolla la teoría microbiana de la enfermedad gracias a Robert Koch y a Louis Pasteur, y nos fuimos educados desde entonces a la fecha con la idea de que los microbios son patógenos, pero probablemente uno de los grandes triunfos que unifica las ciencias biológicas en el siglo XIX es cuando Haeckel se da cuenta que es indispensable pensar en los microbios como un reino aparte, pero además como un reino que es el predecesor del reino animal y del reino vegetal. Él nunca habló de repúblicas, ni comunas, ni nada, simplemente es un reflejo de los prejuicios sociales en nuestra descripción de la naturaleza, pero en realidad cuando uno se fija, por ejemplo, en el papel que tienen los microorganismos reciclando metales, reciclando una serie de elementos pesados, etcétera, uno se da cuenta que ahí tenemos un potencial con una riqueza tecnológica extraordinaria que poco se usa o en poco se piensa. Yo creo que uno tiene que darse cuenta de que allí hay una posibilidad de, o más bien se abre la necesidad de apoyar la investigación en este tipo de áreas para usar tecnologías que sean menos agresivas que las que hasta ahora hemos empleado. Muchas gracias, muy de acuerdo. En torno a esta pregunta se abre también la discusión con respecto a que no podemos dejar fuera sociedad y política en esto. Les comento que dentro del foro se da la discusión también acerca de las voluntades y el trabajo, y que las voluntades no son solo individuales, sino que van hacia lo colectivo, que las decisiones que se puedan hacer en los congresos, los parlamentos, también incitan a las responsabilidades. Sin embargo, seguimos con las preguntas y Joana Buenumilla nos pregunta: ¿sería sustentable mantener periodos de cuarentena en ciertos lugares específicos para tratar de mitigar los daños a los ecosistemas? Yo creo que más que periodos de cuarentena, lo que sería indispensable es crear una conciencia colectiva e individual que permita, por ejemplo, evitar el tráfico de especies, que es un detalle pequeño, pero nada trivial.
Hace un año me tocó ver en un noticiero mexicano a una señora muy guapa, muy bien vestida, en un centro comercial muy lujoso, que se paseaba con un tigre pequeñito como mascota. Llevaba al tigre con un lazo, como si fuera un perro. Bueno, esa señora guapa, rica, que se movía en medios pudientes, evidentemente tenía una pobreza de conocimientos biológicos brutal, porque junto con el tigre, obviamente había llegado a su hogar no sé cuántos patógenos, cuántos parásitos que el tigre tenía. A lo mejor le había puesto un jabón contra las pulgas, pero eso no evita que haya el contacto directo con los microorganismos, con los virus. Afortunadamente la detuvieron a los pocos días y le quitaron el animalito. Si alguien piensa que esto es exclusivo de las clases altas urbanas del siglo XXI, déjenme decirles, relatarles brevemente la tesis de doctorado de un estudiante subsahariano que obtuvo el grado en París en los años 40, 50. Mucho antes de que el SIDA se volviera visible, y él contaba cómo a los muchachitos cuando tenían 13 o 14 años les hacían unas escoriaciones en su grupo, en su tribu. Él hablaba de tribu, que ya sé que es un término políticamente incorrecto, pero le hacían unas escoriaciones en la espalda y embarraban sangre de chimpancé allí porque era la transición hacia la adultez, el equivalente a las fiestas de 15 años o al bar mitzvah o cosas así que se hacen en otras culturas. Bueno, si piensan, ¿no? En ese rito de iniciación, y después, claro, se comían los pedazos del chimpancé. No encuentro algo mejor que ponga en contacto los patógenos que circulen en la sangre de un primate brincando a otro primate. Y estamos hablando de sociedades tradicionales, ¿eh? Profesor Rodrigo, ¿algo que agregar? Yo creo que no es necesariamente correcto pensar en que si resultó encerrando a la gente, encerrémosla de nuevo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Lascano al respecto. ¿No? Puede ser mucho más eficiente educar y frenar, ¿cierto?, la mala educación de una forma un poco más activa, pero no creo que sea el camino encerrarnos para siempre. Respecto a eso, ustedes han hablado mucho como de educación. ¿Ustedes creen que hay una deuda mundial o nacional, o como ustedes lo vean, respecto a la educación medioambiental? Y hay otras, pero sobre todo esa. Bueno, ha sido si me permiten opinar rápidamente al respecto, yo creo que ha sido, yo lo vería en términos positivos, que en los últimos años en muchas sociedades la educación ambiental, tanto formal como no formal, es parte ya de lo que deben aprenderse desde los niños. Unos amigos míos españoles adoptaron a una niña saharaui, y cuando la niña llegó a su casa, ahora es una muchacha espléndida y muy vivaz, muy inteligente, completamente adaptada a la vida en Valencia, pero cuando ella llegó se quedó escandalizada, me contaban, porque alguien había dejado mal cerrado un grifo de agua y se estaba escurriendo el agua. Claro, si uno vive en el desierto como saharaui, por supuesto que el agua es mucho más valiosa que un bolso Louis Vuitton o un diamante, ¿no? La niña lo entendía perfectamente bien. Bueno, yo creo que ahora ese tipo de educación ambiental se da en las escuelas y se da también, hay muchos sectores sociales que están contribuyendo a eso. Uno tendría que exigirle a la industria que también fuera congruente con eso, ¿no? Sí, solo para complementar un poco la opinión del doctor Lascano, yo creo que se ha avanzado muchísimo, no sé si es una deuda, yo creo que tenemos que seguir avanzando, y también tiene que ver con un contexto histórico de cuándo nos damos cuenta de la naturaleza, ¿no? O de nuestro impacto sobre la naturaleza, y sin querer hacer propaganda, les recomiendo un libro que se llama La invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt, por Andrea Wulf.
Es impactante leerlo y es impactante darse cuenta cómo Alexander se da cuenta del efecto, ¿no es cierto?, del uso de recursos sin planificación en los lugares que él empezó a visitar cuando viajó a América por allá, por los 1000 y algo. Ahí hay una perspectiva histórica que es interesante y es ver cuándo nos damos cuenta de, o reconocemos la importancia de la naturaleza como sistema. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Francisco que nos da como un poco de contexto al inicio. Dice, considero expansión humana a los diversos espacios naturales es inevitable y la adaptación animal parece no ser suficientemente rápida para evitar su extinción masiva. ¿Creen que las únicas especies que sobrevivirán a través de las generaciones serán únicamente aquellas útiles para el consumo humano? Como ejemplo, la ganadería, pesca, transportes, etc. Bueno, no, allí yo no haría ninguna predicción, salvo la dramática, ¿no? Y es que estamos viendo un número cada vez más reducido de rinocerontes, vemos poblaciones de leopardos que son genéticamente muy homogéneas, vemos lo mismo que pasa con con muchos otros animales, con plantas. Hemos modificado algunas especies, por ejemplo, como el plátano. El plátano es como el virus de las paperas. Si se acaban los humanos, se acaba el virus de las paperas. Si se acaban los humanos, se acaba el plátano, porque el plátano ya no se puede reproducir por su cuenta. Esos puntitos que se ven, los bananos, no sé si banano, plátano, todos lo entendemos, ¿no? Cuando uno corta un plátano, se ven unos puntitos negros que son las semillas. Hemos adaptado muchas especies con la domesticación a nuestras necesidades. Pero yo no creo que sobrevivirían solamente esas especies. Piensen que la pregunta lleva implícito el caso de los animales grandes, pero también hay animales microscópicos. Y piensen que hablamos de plantas y animales como algo que hay que preservar y rara vez se nos ocurre que también los hongos son un grupo biológico importantísimo con un papel ecológico, cultural, extraordinario. Piensen en los microorganismos. Hasta ahora no hemos visto, no se ha documentado la desaparición de microorganismos como tales, pero yo creo que uno tiene que pensar más bien en la defensa integral de la biodiversidad, ¿no? Sí, yo coincido con la opinión del profesor Lascano al respecto. Si uno pensase en números, solo si hiciese la matemática o la aritmética numérica, hay una cantidad de especies gigantescas, algunos de los que están pegados ahí atrás y otros más, que van a seguir aquí, independiente de lo que nosotros hagamos. Uno tiene más cercanía con los animales y las plantas que consumes básicamente también o con tus mascotas, pero se ha generado una dependencia súper fuerte entre el humano y lo que consumimos, así que yo también coincido con lo que dice el profesor Ricardo. Claro, y respecto a la pregunta anterior, si bien como siguiendo con la idea, Camilo Echegaray pregunta, me gustaría saber si es un mito o realidad, profesor Lascano. ¿Es verdad que la forma de crianza hoy en día en la industria ganadera acelera la evolución de virus y microorganismos en general y eventualmente el desarrollo de nuevos patógenos? Bueno, no, lo que no acelera la evolución de los microorganismos en el sentido de que aumenten sus tasas de mutación, pero ciertamente, por ejemplo, facilita el transporte horizontal de genes de resistencia. La industria, no estoy diciendo que nadie se vuelva vegetariano, yo no creo en los fundamentalismos. Y además, cuando uno ve a los vegetarianos comiendo un soufflé de champiñones sin ninguna reticencia, se da cuenta que lo que les serviría a todos ese grupo sería un poco de conocimiento de la diversidad biológica. Pero lo que sí es cierto es que cuando uno ve cómo se crían ahora los pollos de manera industrial, uno se queda aterrorizado porque la crueldad contra los animales es inaudita y la posibilidad de que se propague la resistencia a antibióticos y que luego eso nos pegue a los humanos es enorme. Todos sabemos, por ejemplo, que se les da una enorme cantidad de antibióticos en las granjas a los animales y esto comenzó en los años 60 cuando se percataron un par de biólogos
que los peces que crecían cerca de una fábrica donde se producían antibióticos estaban más gordos y entonces le empezaron a dar antibióticos al ganado y se propagandizó se expandió con una rapidez inaudita. Bueno, eso es algo que evidentemente tenemos que restringir, tenemos que cuidar, ¿no? Ahora, estoy diciendo que hay que regresar a las granjas pequeñas donde sea la dueña la que críe 20 pollos y los lleva al mercado. No creo que eso sea económicamente viable ni para esa señora ni para el mercado. Ok, muchas gracias. Bueno, nos gustaría ya ir pensando más en una reflexión general. Tenemos una pregunta a la cual nos gustaría saber sus opiniones y es, ¿cómo está respondiendo Latinoamérica a la pandemia y al cambio climático? Doctor de la Iglesia. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo podemos? Yo creo que coincido con la reflexión que hizo el doctor Lascano. No tenemos como Latinoamérica, al menos hasta donde yo tengo información. No soy especialista tampoco en ese tema, pero no he visto que tengamos una actitud global, grupal, de respuesta frente a este escenario puntual pandémico, menos aún al escenario de cambio ambiental al que nos enfrentamos, cosa que considero que es una pérdida de oportunidad no menor. No hemos visto, o yo no he estado informado al menos de que se haya planificado respuestas conjuntas gubernamentales entre distintos estamentos de manera formal y concertada. Así que yo creo que ahí, y lo decía el doctor Lascano al inicio, hemos perdido una oportunidad de respuesta grupal y no veo que en el futuro inmediato realmente esto vaya a cambiar. Yo coincido plenamente con lo que dice el doctor de la Iglesia. Miren ustedes, uno de los grandes éxitos del siglo XX que uno debe festejar se dio en Europa, en la Unión Europea, cuando Jean Monnet, uno de los artífices de la idea de la Unión Europea, concibió el programa Erasmus. Y el programa Erasmus en lo que consiste es en que una estudiante danesa puede ir a hacer 1 año o 2 años de cursos a Roma, o un muchacho portugués puede ir a estudiar a Alemania sin ninguna dificultad. El resultado es que se ha formado lo sabemos, es muy claro, una idea de comunidad académica extraordinariamente unificada, extraordinariamente fortalecida en el caso de la Unión Europea. Pensemos en el caso latinoamericano. En el caso latinoamericano nos une no solo la lengua, sino una historia común. Tenemos una serie de valores individuales y colectivos compartidos en los cuales nunca hemos incluido la ciencia, lamentablemente, en los cuales el mundo académico está restringido a algunos países. Por ejemplo, sé que hay acuerdos entre Argentina y Chile, sé que en Ecuador, por ejemplo, hay programas de intercambio con gente de Brasil, pero los mexicanos vemos hacia Estados Unidos, hacia Europa legítimamente, pero también deberíamos voltear a ver hacia, por ejemplo, lo que pasa en Centroamérica, que es una zona de desastre ambiental, político, militar, económico, social, o ver lo que está pasando en el resto de Latinoamérica. Yo creo que allí deberíamos comenzar por eso, porque los convenios, los acuerdos que se hacen a nivel gubernamental en las esferas más altas de decisión, si no tienen un arraigo social sólido, no van a prosperar. Y claramente lo que la historia demuestra es que los arraigos más fuertes se hacen cuando se comienzan entre la gente joven y en este caso en el mundo académico. Cuando yo he estado en Chile 3 veces y puedo decirlo auténticamente, me siento en casa. Auténticamente, no tengo ningún problema para sentir que me siento en casa en muchos lugares, ciertamente, ¿no? Pero en cualquier país latinoamericano siento que estoy en mi casa. Y lo mismo es la experiencia de los latinoamericanos, de otros latinoamericanos cuando vienen a México, cuando viajan a otras partes de la misma región. Eso es algo que no hemos sabido aprovechar.
Y yo creo que desde generar movimientos académicos, intercambios, desde generar presiones sociales, desde forzar o empujar o apoyar acuerdos gubernamentales, es indispensable porque claramente con las desigualdades que tenemos, que eso es otro rasgo de Latinoamérica, es una de las regiones más peligrosas del mundo y con mayor desigualdad socioeconómica, los efectos negativos del cambio climático nos van a pegar de una manera aterradora, sobre todo a los sectores más desprotegidos de nuestras sociedades. Muchas gracias, muy de acuerdo con sus respuestas. Nos llegan algunas últimas preguntas, una dirigida para el doctor Rodrigo, desde Dominique Jaras, que nos pregunta: ¿qué otras medidas para la protección de zonas costeras en Chile podrían tomarse, además de la formación de parques nacionales y reservas marinas? Yo tengo una opinión súper definida al respecto y se llama monitoreo. Yo creo que sería fundamental lograr tener sistemas de monitoreo que fuesen sencillos, que fuesen baratos, que fuesen transversales, comparables, transinstitucionales, que nos permitan tener un poco algunas señales de alerta cuando empieza a ocurrir algún fenómeno particular, ya sea asociado a alguna actividad antropogénica o algún fenómeno natural. Yo creo que ese es uno de los caminos en los que yo pondría esfuerzos, en lograr establecer buenos sistemas de monitoreos ambientales en nuestras costas. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pregunta conjunta aquí entre las preguntas de Camila y de Consuelo, las cuales nos preguntan: como bioquímicos, ¿cuál es nuestro rol frente a la situación actual? Y si es posible que nos entreguen algún consejo para quienes quieren continuar estudiando en esta área. Mi consejo sería muy sencillo, que sigan su vocación. A mí me hubiera gustado ser chelista, pero no tengo oído musical, soy el tonto musical de mi familia. Bueno, pues puedo ser un científico más o menos, aunque no sea un chelista de primer orden, pero yo creo que uno tiene que seguir su vocación, sobre eso no hay ninguna duda. Y si sienten que lo que les interesa es la bioquímica, más la música, más el arte, más las matemáticas, más la astrofísica, no hay ninguna contradicción. Lo que necesitamos es gente joven que sea lo más culta y que tenga perspectivas lo más amplias posibles. Yo aquí sí confieso mi ignorancia. Lo que yo me pregunto es si después de la pandemia, nunca va a haber un después de la pandemia, eso hay que entenderlo del todo, pero yo lo que me pregunto es si cuando este momento tan agudo de crisis cese, vamos a tener los recursos económicos y la voluntad política para apoyar como debe ser el impulsar las vocaciones científicas y la creación de comunidades académicas más robustas. Y no se olviden, incidentalmente, como es la última pregunta, de un punto que no es trivial. Yo creo que don Rodrigo va a coincidir conmigo. Durante año y medio hemos visto conferencias, hemos dado clases, hemos participado en mesas redondas, vía Zoom, vía otras plataformas que son muy convencionales, extraordinariamente convencionales. En cambio, si se fijan ustedes lo que hizo, por ejemplo, el Ballet de la Ópera de París, que puso en Zoom un lago de los cisnes con los bailarines bañándose en la ducha o en la bañera o en el jardín con una regadera. Si fijan en lo que hizo el Liceu de Barcelona con tocando el Nessun Dorma de Turandot, si se fijan en la manera tan original en que la comunidad artística respondió a la manera de seguir poniendo a disposición el arte, fue infinitamente más original que las clases y conferencias y mesas redondas aburridas que los científicos hemos hecho. Sí, coincido. No hemos sido particularmente ingeniosos o ingeniosas en cómo hemos seguido operando, ¿no? Nos acostumbramos al parecer rápido a las cajitas negras, con o sin caras. Para el futuro, la vocación es fundamental. Hagan lo que les gusta. Eso es fundamental. Yo también les pediría, bájenle la ansiedad al futuro. Todas las generaciones,
voy a sonar un poco aquí al Tata, ¿no? Hemos tenido alguna cosa que ha estado sobre nuestras cabezas. En mi caso, yo me acuerdo de la lluvia ácida en su minuto, fue uno de los temores más terribles, está el cambio global ahora. Vivimos en un mundo dinámico que hemos depredado de forma ridícula. No podemos no esperar efectos, pero tampoco tenemos que dejar que eso nos aterre o nos quite las ganas de vivir o nos deprima. En el caso de la gente que estamos haciendo ciencia, quienes estén llamados a meterse en ciencias ambientales tendrán su espacio, y yo creo que es importante también educar al resto, educar a la sociedad, educar a tu entorno. Yo pensaba, preparando la presentación, el efecto en el medio ambiente. ¿Cuál es el medio ambiente? Nuestro medio ambiente también es nuestra gente. Y esto puede tener un efecto en cómo nosotros a nuestra gente inmediata también le educamos y le inculcamos estos valores y estos respetos por nuestro patrimonio, marimonio, o como ustedes quieran llamarlo, en biodiversidad. Gracias, doctores. Una pregunta de parte mía, que respecto a ese mismo tema y una pregunta anterior que es sobre educación, que ya se hacen más planes del medio ambiente, pero la población adulta, que al fin y al cabo la población adulta va a seguir en el mundo y con sus prácticas 30, 60 años, no sé, depende la edad que consideremos, pero ya hay programas educativos en los colegios, pero en la población normal, por ejemplo en Chile, que es la mayoría, ¿cómo les enseñamos a ellos prácticas medioambientales o tener conciencia medioambiental? A ver, Benjamín, ¿cuántos años tiene usted? 18. Por definición ya es un adulto. Por Claro, pero definición, me refiero a gente más mayor, tipo, que no están acostumbrados a eso. Por definición, usted ya es un adulto y por lo tanto tiene una serie de obligaciones políticas, sociales, académicas, laborales, etcétera. Y tiene una ventaja que probablemente una señora de 40 años que viva en Antofagasta y que tenga un negocio de cocina no tiene, y es que usted tiene una información científica. Yo creo que algo que es extraordinariamente alentador. Yo lo empecé a ver en España hace unos 25 años, es que había jóvenes que pensaban muy claramente, no tanto en encerrarse en un laboratorio o en una biblioteca o ir en una excavación arqueológica, sino dedicarse a la divulgación de la ciencia, a la divulgación y a la difusión de la ciencia. Yo creo que claramente las ciencias juegan un papel mucho más evidente en la vida cotidiana a nivel mundial y que por lo tanto estamos obligados a que los estudiantes aprendan a ser buenos docentes, aprendan a ser buenos divulgadores, aprendan a ser buenos investigadores. Y yo creo que ahí tenemos un elemento poderosísimo para ir haciendo del conocimiento un patrimonio común. Cuando se murió Isaac Asimov, que a mí nunca me gustó especialmente, Carl Sagan, que sí me caía muy bien, escribió en Nature, en el obituario, diciendo que la principal labor de Isaac Asimov había sido la democratización del conocimiento. Y eso yo creo que uno lo tiene que asumir como una responsabilidad de los individuos y de las instituciones científicas, hacer divulgación de la cultura científica, que incluye aspectos prácticos como los que usted ha mencionado. Una ama de casa de 70 años tiene la misma capacidad para entender cuál es el significado de lavarse las manos cuidando el agua que lo que pueda tener un muchachito de 15 años que está empezando el bachillerato y quiere ser, yo qué sé, lingüista, ¿no? Sí, yo comparto la opinión del doctor Lascano y me gustaría solo agregar que yo no tengo la percepción de esta como separación etaria. Yo creo que la gente aprende y el cambio, y a lo mejor ahí puede haber un poco, ¿no? Yo he visto el cambio, lo he visto en mis padres, respecto a cómo se enfrentan al ambiente, cosas que a lo mejor cuando yo tenía la edad tuya, Benjamín, mi papá, mi mamá, no se preocupaba del agua o de aquí o de allá, y ahora, 20 años después, sí lo hacen. Entonces la gente se educa, pero es responsabilidad de quienes tenemos el conocimiento hacia que llegue.
Bueno, agradecemos mucho sus respuestas, el tiempo que han tomado y la dedicación de responder cada una de las consultas de los participantes del foro. Ya estamos en el tiempo. Solo por mencionarles, aquí han habido muy buena recepción de esta discusión, muy emocionante la discusión, nos comentan, de verdad muchas gracias. Agradecemos mucho su participación, sería una conversación muy enriquecedora y nada, invitados para una siguiente oportunidad. Muchas gracias por haber dispuesto de su tiempo y dedicación y compartir un poco de su experiencia también. Al contrario, muchísimas gracias. Fue un placer, don Rodrigo. Gracias, Esther. Gracias, Benjamín. Gracias a todos. Sí, me sumo a los agradecimientos. También ha estado muy entretenido y que sigan disfrutando de su encuentro. Muchas gracias. Un honor haber participado con ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Gusto conocerle, doctor Lascano. Igualmente, que sí estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Adiós. takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever.
crazy if we decided to stay forever. Decided to stay forever. Forever.